La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, jueves 4 de mayo del año 2017. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Radio Santa Rosa esta mañana tempranito. A todos los amigos del Twitter les acabo de poner una foto muy bonita, no sé si la has visto. La estás viendo, de la remodelación que ayer les conté, pero no pude poner la foto, no salió bien. Ahora sí, de la restauración que ha durado 18 meses, del altar lateral del Templo Santo Domingo, el altar de los santos peruanos, donde están los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, o sea, los verdaderos restos. Sí está, aquí está. Como dice lo gringo, the real thing. Entonces, hay muchos devotos que tal vez no lo sepan, pero ya está el altar nuevamente, estuvo ahí siempre, pero tenía que pasar por una necesaria restauración, y ahora falta restaurar el otro altar, que es el de la Virgen del Rosario, que se va a demorar 18 meses más seguramente, porque en la iglesia las cosas se hacen despacio, ¿no? Pero se hacen, quedan lindas, pero con una paciencia así de siglos, pero se hacen, ¿no? Y es un lindo lugar, la verdad, porque yo pensaba, qué loco debe ser haber ido a una iglesia, ¿no es cierto?, como cualquiera, y terminar en el altar de esa iglesia. Santa Rosa venía acá. Sí. Claro. Pero al final donó su cuerpo a este templo. O sea, su testamento dona su cuerpo a los dominicos para que sea enterrada acá. No, lo que hoy se conoce como el monasterio de Santa Rosa es posterior, por supuesto. Se hace en honor a ella. Esa era su casa. Ese era el lugar donde ella vivía. Pero la iglesia a la que venía era esta. El santuario, que está en Tacna. Exactamente. En Tacna, está a 3 cuadras de acá. Entonces, es una cosa bien rara, ¿no? Trabajar en una radio que tiene todos los santos del Perú ahí al costadito. Por eso nos va bien. Yo creo que, Ismael, ese es el truco. Y porque ha sido tu cumpleaños ayer también. Yo creo que ese es el truco. Me dicen, ¿por qué le va tan bien a tu radio? Porque está bien apadrinado. Tiene buenos padrinos. Por lo menos nos auxilian, ¿no? Así es. Y como dicen, nos auspicia el Papa, ¿no? Porque es el que más habla en las pausas comerciales, porque no tenemos pausas comerciales. Y mañana quería avisarle, a propósito de esto, a todos los colegas periodistas, mañana hay una conferencia de prensa que creo que es bien útil e importante para todos los que están metidos en la cobertura de temas no solo religiosos, sino también de piedad popular, que moviliza a miles de personas. Se celebra este año, ya lo sabemos desde el año pasado, el jubileo de los 400 años del nacimiento de Santa Rosa de Lima. Y los dominicos están preparando una serie de actividades que van a partir mañana en detalle. Tú vas a estar, Ismael, ahí, ¿no? Por supuesto, el día de mañana daremos a conocer algunas de las actividades que se van a dar. De hecho, una de las más importantes es la peregrinación de las reliquias de Santa Rosa de Lima por muchas zonas de nuestro país, en el sur y también en el norte del país y en el centro. Sí. Tú sabes que se lanzó esta peregrinación y mucha gente ha querido que vayan hacia sus lugares, hacia sus colegios, sus parroquias, y se ha ido aceptando poco a poco de acuerdo pues a la capacidad que se tenga de transportar, la seguridad que haya para transportar las reliquias de Santa Rosa de Lima. Yo estuve tuve la suerte de estar de pura casualidad. Yo creo que Dios me pone en los sitios más raros, en los lugares más raros. Estuve en el momento en que estaban embalando las reliquias. ¿Tú estuviste conmigo? Por supuesto. Entonces los dos tuvimos la suerte. Para un periodista es bien raro, les digo, estar viendo los huesos reales de los santos que están siendo embalados para ser transportados. Así es. Y acá los padres me permiten hacer cosas que solo me permiten hacer a mí. Me permitieron tocar con mis deditos. y la verdad que es una experiencia muy fuerte. O sea, es de verdad es una cosa que no pasa así nomás, todavía no se me pasa, ¿ya? Pero claro, tiene uno que tener fe, ser creyente, por cierto, ¿no? Aun cuando yo creo que hasta para las personas no creyentes, la religiosidad popular, de verdad la sincera acogida, la sincera pertenencia
a un Dios superior, conmueve, ¿no? Acabo de tener unos amigos que han estado en Jerusalén y han regresado muy conmovidos, y son lo más ateo que hay, ¿eh? Han regresado muy, muy conmovidos. Entonces, sí, para todos hay una serie de eventos, pero como tú dices, lo más importante es esta peregrinación nacional, así que invitamos a todos los colegas de prensa, a los cuales voy a llamar más tarde, ¿ya?, a todos los colegas de prensa para que vengan mañana aquí. A las 9:30 de la mañana en la sala capitular del Convento del Santísimo Rosario o Convento de Santo Domingo en Lima, Jirón Camaná con Conde de Superunda, costadito de Palacio de Gobierno. Y una cosa sí les digo, a todos los colegas, si ustedes no conocen, vengan, porque es lindo. ¿Ya? Y a todos los invitados termina la entrevista y los llevamos a conocer el convento. Y todos me dicen, pero ¿por qué no hacen más publicidad de esto? Bueno, no sé, porque los padres no necesitan publicidad. Así es. Acá está enterrada Santa Rosa, acá está enterrada San Martín de Porres. ¿Qué más se puede creer en la vida? Pero mañana les pido que vengan porque hay bastante información para una población desatendida, ¿no?, y que sí está interesada. ¿Ok? Bueno, hoy día tenemos otra visita importante, sorpresa, en realidad. Se cumplen 4 años de la muerte de Javier Díaz Canseco y está con nosotros Liliana Panizo, esposa de Javier Díaz Canseco, y ella ha, por supuesto, hecho un trabajo muy importante en memoria de él. Yo siempre le decía que cuando él estaba vivo, ella no aparecía, era activista, pero siempre estaba como que un paso atrás. Pero luego de su muerte ha estado como 10 pasos adelante, más o menos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Gracias, Rosa María, muchas gracias por invitarme, por compartir conmigo. Efectivamente, hoy es un día particular, difícil. Javier partió hace 4 años y bueno, hemos tratado en este tiempo de mantener su memoria, hacer algunas publicaciones y actividades que nos hagan conocer quizá un poco más aspectos de su vida que normalmente no eran muy visibles, ¿no? No, sí, porque además era una persona muy discreta, o sea, no era una persona, era un político, yo hasta cierto punto de su vida, yo siempre le decía un político a la antigua. Nosotros entonces, digamos, su vida personal, sus luchas personales no las hizo públicas, y yo recuerdo mucho su compromiso con los discapacitados en los últimos años de su vida, que nos unió a todos, porque miren, ¿quién no puede estar unido al margen de ideologías en una causa como esa, ¿no? Y yo recuerdo una entrevista en Antena 3, mira hace cuántos años, en la que yo le dije, durante muchos años tú no has querido aparecer, nosotros nos hablamos de usted al aire, ¿no? Usted no ha querido aparecer como una persona discapacitada. Así es, por orgullo, ¿no? Él no sentía como que tenía que tener un orgullo de no aparecer, hasta que se dio cuenta de que había una población vulnerable que no tenía tal vez el carácter que él tenía y que sí necesitaba una política pública, y se comprometió con la cosa, pero fue yo le dije, ¿ha sido una transformación? Sí, me dijo, en mi caso ha sido una transformación. Sí. Lo fue, ¿no? Yo creo que Javier tuvo en el transcurso de su vida varias transformaciones, Rosa María, porque verdaderamente si uno se remite a la imagen tradicional que la mayoría de gente tiene de él, construida también por él mismo. Ah, sí, claro. O sea, no solamente a eso contribuían obviamente medios interesados en ponerlo un poco más allá, Claro. en exceso de lo que él también quería. Pero sí, yo creo que en las etapas iniciales de su vida, él que quería representar esta cosa de la fuerza, de la capacidad, de la voluntad, ¿no? De esta cosa terrible que es ser una persona con necesidades, pero que a la vez es capaz de ponerse por encima de ellas y luchar. Eso fue importante, sin duda, porque también permitió construir muchas cosas como sindicatos, federaciones, asociaciones populares, en fin. Javier, ¿en qué no estuvo metido en su vida realmente, ¿no? Como decía su hijo mayor, mi papá tenía muchas vidas. Claro. Y es correcto, ¿no? Ha tenido efectivamente muchas vidas. Entonces, esta parte específica de las personas con discapacidad fue una cosa muy sensible para él. Lógico. Los niños, creo yo, que lo remitían a cuando él fue niño y contaba que iba a San Juan de Dios con su mamá en su carro, por supuesto, claro. Y veía montones de niños que llegaban a pie o con los padres cargándolos en situaciones realmente muy difíciles, ¿no? Entonces él siempre fue muy consciente del sufrimiento que le causaba a su mamá su discapacidad. Y eso también lo ayudaba mucho a él a sobreponerse para protegerla a ella, ¿no? Y él reconocía, y yo le dije, pero
tú fuiste el niño engreído, porque me dijo, sí, yo reconozco que yo fui el engreído porque mi madre se desvivió por mí. Como ustedes saben, Javier Díaz-Canseco tuvo polio, digamos, fue la última generación de niños peruanos que tuvieron polio masivamente. Luego entró con fuerza la vacuna, y gracias a Dios, con la vacunación masiva que tenemos desde hace más de 50 años en el Perú, pues efectivamente los índices de polio ya son mínimos. Solo hay post-polio, ¿no? Que es una enfermedad que también combatió, y también hay, por supuesto, el caso de 1 en 1.000.000 de reacción a la vacuna, pero que es rarísimo. Pero él fue un comprometido con esta causa, que no lo era en los 70s y 80s ni en los 90s, claro, sino se presentaba como el hombre fuerte que le podía meter un puñetazo al congresista que se le ponía por delante. ¿Ya? Y yo recuerdo esa famosa pelea en el Congreso, y mi marido, que es del mismo colegio, decía, este se ha peleado en el patio, ¿eh? Porque el gancho vino de abajo. O sea, si uno ve las fotografías, tenía estilo. Pues. Sí, esa fue una situación además fortuita, porque no es que se planificara, es pichando. No. Le hizo la mención a la madre, que se llevó una reacción inmediata, y efectivamente lo suspenden a Javier. Yeah. Y eso permite, con lo que él mismo decía, no me vuelvo a la calle, que es donde yo estoy más contento y me siento mejor. Y se organizó una gira prácticamente por todo el Perú, donde, bueno, fue recibido en muchos sitios, pues, en clamor popular, digamos, porque ya estábamos en la época, pues, de enfrentamiento, ¿no?, abierto a la dictadura, ¿no? Ahora, ¿le fue difícil enfrentarse a Sendero Luminoso? Fue muy difícil esa etapa. En primer lugar, porque Sendero Luminoso eliminaba a todos los que se opusieran a él. Claro, y sobre todo los de izquierda. Y a la gente izquierda en el campo, a comuneros, a autoridades, a gobernadores. Eran su competencia, pues. Fue una cosa realmente dura, difícil, y Javier siempre los enfrentó desde la universidad. Yo en esa época no lo conocía porque, bueno, soy de otra generación, pero tengo amigos que me han comentado, amigas que, por ejemplo, lo conocieron alguna vez en la Universidad Ricardo Palma, en algún evento. Javier todavía no era constituyente, ni eso estaba en curso, pero ya había el germen de Sendero. Claro. Pero era ideológico. Exactamente. ¿No? Entonces había un debate muy profundo sobre el carácter de la revolución. Claro, Javier nunca fue maoísta. No. En cambio, se peleaba con estos grupos, y más bien, él tampoco fue trotskista, él más bien creía en un socialismo más bien peruano. No fue trotskista también. Javier desde un inicio, bueno, él venía también de una visión del Perú para los peruanos muy vinculada al discurso de Belaúnde. Claro. O sea, quieras o no, yo creo que Belaúnde representó para la gente de esa generación algo diferente y potente, ¿no? Entonces, claro, para Javier y para mucha de su gente de su generación no era suficiente, obviamente, porque debería hacerse más cosas en función de la realidad, que era atroz. Claro. Si ahora nos parece terrible la realidad de millones de personas, imaginemos en ese momento el campo era realmente espantoso. Entonces, claro, y luego viene aparentemente, bueno, no aparentemente, está demostrado, en los debates internos al interior de los partidos. Entonces está el Partido Comunista, digamos, pro-soviético, el Partido Comunista pro-chino, luego la ruptura chino-soviética, y emerge Mariátegui. Exacto. Que es en realidad el ideólogo de esta vertiente tan importante que es la izquierda peruana. Y él ahí es donde funda el PUM, el Partido Unificado. Claro, Javier primero milita en Vanguardia Revolucionaria, que es este partido que ya venía con Ricardo Lex, Nuevo Rugarra, Ricardo Napurí y otros, en discusión abierta con el Partido Comunista Peruano y con el Partido Comunista Patria Roja, ¿no? Entonces viene esa vertiente nacional y se rescata a Mariátegui, y se crea esta inmensa masa de gente que efectivamente no está, como decíamos en esa época, ni con Moscú ni con Pekín. Claro. ¿No? Era una consigna increíble. Tan extraña, ¿no? O sea, ya me escucha un joven y dice, ¿y por qué hablan de eso? Exacto. ¿Dónde queda Moscú? ¿Dónde queda Pekín? Hay cosas que son... Eso no es mentira, es cierto, ¿eh? ¿Dónde queda Moscú? Hay mucha gente que se pregunta esas cosas. No, lo cual también es muy triste, ¿no? Porque es triste. Nos damos cuenta que se ha retrocedido muchísimo. No, en participación política muchísimo. Y él luego funda el PUM, luego me parece que está en la UDP, y luego entra en esta espiral. No, primero es la UDP. Primero la UDP y después el PUM. Primero la UDP en los 80, bueno, la experiencia fallida de Ari, que fue una cosa muy dura para Javier. Yo recién en los 80 es que entro de alguna manera a la militancia. Entonces ya conozco un poco más de ese periodo a partir de los 80, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca estuve en Vanguardia porque ya cuando yo entro, ya Vanguardia estaba
Ya, Tú estabas en el ya estaba en colegio. la UDP, yo estaba en mis 60 y tantos, por supuesto, en el colegio, 70 también. Pero entonces a partir de 80 hay esta cosa de la UDP y hay el intento de Arí, que se quiebra, ¿no? Y fue, que es duro. uno de los tantos intentos de unificación de izquierda, ¿no? Y no se pudo. Al final, les digo, para estudiar la izquierda en el Perú en los 80 había que sacar un mapa, ¿no es cierto? Y hacer rayita de aquí, rayita acá para acá, y rayita para aquí, y Era una rayita sopa para allá. de letras, ¿no? Era una sopa de letras, Increíble. era muy complicado. Luego vino el esfuerzo de Izquierda Unida, que fue en un momento un ejemplo muy exitoso, pero luego también de nuevo se atomiza, y hasta el día de hoy hay Tenemos serias dificultades en ese sentido. hasta yo el día creo de que- hoy, ¿no? Nunca se han superado. Sí, hasta el día de hoy, bueno, en lo que fue Izquierda Unida, la mayoría de partidos que estaban en esa época en Izquierda Unida, algunos ya no existen, Entonces, otros como los PC, ¿no? Y nosotros, digamos, nuestra vertiente, sí seguimos en esfuerzos intensos, ¿no? Yo creo que había una sobreideologización. sí, claro. Entonces, la ideología y las diferencias era lo que estaba por delante, lo cual era Era absurdo, pues, lo que tú opinabas sobre Albania, ¿no? Te dividía. Entonces tú decías, lo de Albania, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? No importa, nos divide. y había poco espacio para la crítica. Muy Que poco. yo creo que en ese aspecto nosotros sí recogimos mucho más lógicas de opinar y de enfrentar lo que consideramos que era equivocado. El partido único, el control total del Estado sobre todos los bienes de producción, el trabajo Ahora, en sin el embargo, campo. Javier siempre fue un admirador de Castro. Nunca dejó de serlo. Y era un dictador. Bueno, nuestra generación, Rosa María, yo creo que hay cosas, y me incluyo, estamos dispuestos a conceder en el buen sentido de la palabra, o sea, aceptar que nos hemos equivocado y que hay cosas que no se pueden aceptar en ningún caso, ¿no Claro. es cierto? La democracia, respeto a la vida, la libertad de expresión, o sea, hay cosas que hemos ido asumiendo como valores también, y eso es bueno, ¿no? Muy bueno. Pero yo creo que Fidel y Cuba es parte de lo no negociable aún. Todavía está en una sección de... No, Yo personalmente lo siento así. eso- Creo sí, que no, no. transmito... A mí el me sentir pasaba de en los mucha últimos gente. años, Javier de Canseco, que yo veía efectivamente una evolución hacia derechos humanos, democracia, que antes ese era patrimonio del Partido Popular Cristiano, ¿no? Era criticado desde la izquierda. ¿Cuál democracia, no? Bueno, hubo esa transición, pero cuando llegabas a Castro, no, ya no. Y no con todos, ¿ah? O sea, por ejemplo, Susana Villarán sí te reconoce que Castro es un dictador, pero Javier no podía, era más fuerte que él. Es que mira, Lo- Rosa María, lo que pasa es lo que tú dices es correcto, pero nosotros al aceptar la lógica, digamos, de incorporar como valor la democracia, no aceptamos pues la democracia tal cual, ¿no? O sea, la democracia formal en realidad no importa, o sea, sirve para sostener privilegios y poderes, pero no sirve para el cambio social que este país necesita. Sí Entonces sirve. es muy limitada. Ok, pero es el único camino. Y aceptaron que es el único camino. Es el único camino, pero digamos, Ya no el ca- no con la lógica de la democracia burguesa, que entre comillas, como nosotros le llamábamos. Claro, pero- y ahora no le llamamos burguesa porque probablemente muchos nos hemos aburguesado, Completamente. hemos vuelto a nuestra raíz burguesa, Claro. porque de ahí venimos, ¿no? Pero sí los contenidos son muy claros. O sea, Pero- no puede haber pero eso- democracia sin, ¿cómo se llama? Lucha frontal contra la pobreza. No puede haber democracia si aceptamos la Por eso, discriminación o sea, en todos se sus han vuel- aspectos. o digamos, hay una izquierda, si quieres, que puede ser parte del legado de Javier, democrática. Una izquierda democrática, es decir, una izquierda con preocupación, si quieres, de cerrar brechas sociales, pero al mismo tiempo que no quiere golpes de Estado, que no cree en la revolución armada, que no cree en la violencia. Y ese es un cambio enorme, porque la izquierda peruana sí creía, no como Sendero Luminoso, pero sí creía en llegar al poder por la vía de la revolución. Bueno, lo que Y pasa lo es que que pasa es que- se partía de un punto de análisis que era que conquistar el poder en la propuesta socialista, ¿no? Porque nosotros no somos comunistas, nunca Claro. hemos sido, pasaba por tener al frente a alguien que se iba a oponer. Claro. O sea, ¿no es cierto? O sea, los Un poderes adversario, claro. reales y la Fuerza Armada de su lado. Entonces, eso te llevaba, ¿no es cierto?, a decir, bueno, efectivamente, en el momento que las masas irrumpan, ¿no es cierto?, y demanden este cambio profundo, nos vamos a encontrar con una realidad que es objetiva. O sea, el poder no los van a entregar fácilmente. Entonces, no era que la lucha armada era un fin en sí mismo. No era un medio. Era
Pero si es que fuera necesario. Pero el poder era el fin en sí mismo. Bueno, Pero toda la política es así, pero los medios para llegar al poder podían ser no legítimos. Esa era la discusión. Bueno, no legítimos en la lógica, nuevamente. Claro, nos ponemos, o sea, de la época liberal, de la lógica liberal, de la separación de poderes, derechos humanos, pero, etc. sí. En América Latina hay claros ejemplos de esto. Venezuela, por ejemplo, en estos momentos está en una situación bastante caótica, complicada a nivel económico y a nivel político, y usaron esos medios para llegar al poder y luego se democratizaron. ¿Qué opina, por ejemplo, de esta situación? Llegaron al poder, no, al se revés, embriagaron del poder. No, al revés. Usaron la vía democrática para llegar al poder, le metieron un balazo a la democracia y listo. Bueno. O sea, metieron un gol y ya está, ganaron el partido. Pero llegaron al poder. Lo de Venezuela es un tema complejo y demuestra efectivamente los grandes retos y las profundas contradicciones que se van a encontrar en un proceso que quiere llamarse de cambio y que responda realmente a las necesidades de la gente. O sea, no es gratuito que Venezuela esté dividida. Hay 50% que apoyan al régimen y 50% que no. Entonces, eso te demuestra que hay gente que sí se ha beneficiado con ese régimen. Claro. Entonces, eso si lo sacamos del análisis, por supuesto, mañana mismo hay que ir nosotros mismos y sacar al señor Maduro. Claro. Pero es una realidad social del propio país. Entonces, yo personalmente, y hablo a título personal, no a nombre de mi organización política, creo que hay un gravísimo error por parte, ¿no es cierto?, de las autoridades de Maduro, de cómo se está manejando el tema, porque se está llevando a un abismo. Se está llevando a un abismo, y eso al final no va a beneficiar a nadie. Bueno, en el tema del partido, el Partido Socialista que funda Javier, y que es su herencia, que todavía existe, que lo mantienen, no tienen inscripción vigente. No. ¿Qué planes tienen sobre esto? O sea, ¿hay un futuro para el Partido Socialista en el Perú? Rosa María, mira, nosotros, y Javier lo sostenía también, no consideramos que ningún partido es un fin en sí mismo. Son instrumentos, ¿no es cierto?, son medios para llegar a algo. De tal manera que, efectivamente, nosotros tenemos mucho apego al partido, es una construcción que viene, efectivamente, de muchos compañeros que vienen desde Vanguardia, que es uno de los pocos partidos que siempre avanzó sumando y no restando, que apostó siempre por la unidad y que considera que es un valor estratégico para el desarrollo de la izquierda, si quiere realmente ser alguna vez alternativa seria de gobierno, ¿no? La unidad pasa por eso. Entonces, estamos comprometidos en ese proceso. ¿Están comprometidos con Frente Amplio también? Lo que pasa es que el Frente Amplio ahora tiene una crisis, hablando nuevamente de los problemas. Hay que esperar que se pongan de acuerdo. Ahí ya ustedes podrán opinar. Lo que pasa es que nosotros estamos dentro del Frente Amplio. Claro, lógico. Que es este gran esfuerzo que se hizo y que logró esta candidatura de Verónica Mendoza. Candidatura de Verónica, que es una candidatura renovada, muy interesante. No, y además no solamente eso, que es la primera vez que logran un objetivo, descontándolo de Humala, digamos, logran un objetivo casi presidencial, casi pasa segunda vuelta. Fue influyente en la segunda vuelta. Exactamente, y fue determinante para la conquista. Pero como que no se supo, Kuczynski. pero como que no se supo aprovechar esa oportunidad por la propia desunión que hay en izquierda. Ahora, ¿no? Pero ese es el problema, pues, que te digo, es endémico. Ahora, lo que pasa es que eso tiene que ver con el tema de que nosotros tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para superar esta pequeña crisis. Yo le digo pequeña porque he visto grandes. No, sí, claro. Ya, entonces esta no es pequeña, esta está circunscrita en la voluntad de un par de personas que no tienen claro todavía, por alguna razón, cuál es su rol en la vida, digamos. El sentido de las cosas. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. No, por favor. Ya, pero gracias. Me quedo contigo un ratito más porque quiero preguntarte además por el Congreso. Ustedes saben que el Congreso se portó muy mal con Javier Canseco, que había sido congresista 25 años me parece, casi 30. ¿ya? Y casi 30, pero de todas maneras es bueno saber si al final hubo una reivindicación o no, ¿no? Eso es importante. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos luego de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. A esta hora nos toca agradecer a las emisoras que nos permiten estar en vivo con todos ustedes. La emisora de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio Santo Domingo Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También con nuestras emisoras dominicas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, estoy acordándome de la terquedad de Javier Canseco, con el que me he peleado 20 veces al aire. Pero él disfrutaba nuestros intercambios, ¿eh? A veces salía muy molesto, pero los disfrutaba.
Porque yo he podido decir muchas cosas ideológicas, ¿no? De Javier Canseco, el tema, no sé, pues de la propiedad de los medios de producción y habernos peleado por eso, pero siempre fue una persona honrada. Una persona que venía de una familia excelente, que lo educó muy bien, y una persona muy honrada, y además que quería mucho a su familia, a pesar de todas las leyendas negras que habían. Pero lo que a mí me parece increíble es que el Congreso lo sacara en los últimos meses de su vida, él sin saberlo, por cierto, acusándolo de deshonestidad. Él era una persona honesta, eso es sobre todas las cosas, eso hay que decirlo, jamás cometió un acto de deshonestidad, habiendo estado en el poder, ni siquiera en la oposición, pero en el poder durante décadas, porque era un político, y lo que se entiende como un político profesional, a eso se dedicaba la política. Y sacarlo por deshonestidad fue muy doloroso, y yo recuerdo que Liliana, creo que tú me lo dijiste y lo dijo mucha gente amiga de él, eso emocionalmente lo disminuyó de tal manera que lo enfermó. O sea, el cáncer es una enfermedad que ataca cuando estás disminuido emocionalmente. Así es correcto, Rosa María. Y sobre todo, porque los ataques a él, Javier de alguna manera los sabía enfrentar. Sí, claro, y los ataques manejaba y los compensaba con su trabajo y con el cariño de la gente, que se vio pues demostrado en su velorio, que fue realmente una cosa que a mí hasta ahora me llena de emoción. Fueron como 50.000 personas, ¿no? Sí, fue una cosa increíble. Esos Yo no 3 fui días en cualquiera, San Marcos fue fue una las cosa colas, la gente que lo había conocido y gente que no lo había conocido personalmente, pero que se sentía muy identificada con él. ¿Qué pasa? Que en realidad la campaña vil de Mariátegui, ¿no? Y de otra gente, fue vil porque se metió con su familia. Con su hija. Se metió con su hija y con su ex esposa. Así es. ¿No es cierto? Una señora que tiene su vida hace muchos años. No, y su pareja. y que entiendo además ¿no? que Javier se portó con ella como un caballero y que jamás hubo No, un sí ni por un no. supuesto, no, eso fue una cosa Y que le entregó. absolutamente... El problema, Javier Canseco hereda un patrimonio que no es de él y él se lo entrega a su esposa y a su hija. O sea, así, y a sus No, hijos. es una cosa increíble, además el uso y el abuso que se hizo de eso, y bueno, la campaña vil y la actitud de la gente en el Congreso, ¿no? Porque yo me encontré con alguna gente después que no pudo ir al velorio porque no sabíamos si nos iban a dejar entrar o no. Yo le digo, pero ¿por qué querías ir al velorio? Claro. Tú te abstuviste, te saliste, votaste contra Javier, o sea... ¿Para qué? ¿Para qué? No, porque yo siempre lo respeté. Le digo, no importa si lo respetaste o no. O sea, tu acto final con él fue clarísimo. Le dijiste que Lo era dejaste deshonesto. caer. Y además le dijiste que eras deshonesto. Así es. Entonces, Entonces, eso es parte de lo porque que... finalmente, no era la primera vez que lo suspendían, como tú dices, por indisciplina, Exacto. por Sí, pegarte a eso era golpes. normal. Normal. Pero que te saquen por deshonesto, eso sí, era inaceptable. No, y las carátulas de Correo. Sí, Creo bueno. que la hija estuvo en la carátula de Correo 7 u 8 veces, en primera plana. Su hija. A lo que Javier, imagínate, ya se sentía de alguna manera sensibilizado porque sus hijos, Y cada después, papá me dicen político... y después me dicen que Aldo Mariátegui no es misógino. No, Aldo Mariátegui es un tipo totalmente enfermo, ¿no? Es una persona lamentablemente Y tenía una presa de obsesión- sí mismo, Y ¿no? tenía una obsesión con Javier. No, yo siempre pensé que Aldo en realidad de pronto tiene alguna inclinación que todavía no acepta, Claro. porque yo siempre pensaba que estaba enamorado de Javier Díaz Canseco. no O sea, paraba tenía de- una cosa con Javier que ya no era la frustración de no tenerlo cerca, probablemente, o algo. Claro. Verdaderamente extraño, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la suerte y la ventaja de que no guardamos rencores, Rosa María. Hemos hecho un proceso personal de aceptación de la ausencia de Javier, de su partida física, pero lo sentimos emocionalmente y afectivamente todo el tiempo. O sea, es una cosa espiritual, porque no solamente hay que ser religioso para ser espiritual, sino que hay gente como yo que no es religiosa, pero que es muy espiritual. Eso es muy Y importante. que es muy creo espiritual. mucho en lo que uno siente y en la intuición y en esa sensación de tener algo cerca y que es esta energía probablemente, qué sé yo. ¿Qué pasa con el Congreso? Nosotros logramos que el Congreso implemente la sentencia judicial. Eso lo hicimos en el Congreso anterior. Claro. ¿No? Hubo finalmente una voluntad de resolver el tema. Se han quedado pendientes la reivindicación. Porque se le pidió, la acción de amparo establece efectivamente una reivindicación. Así es. Y Entonces, nunca hubo una No, reivindicación. bueno, y en este gobierno, con este Congreso, ¿cómo va a haber reivindicación? Tú sabes que esas cosas las obligas de alguna manera con la sentencia en la mano, pero tiene que haber al otro lado voluntad política. Claro. Por eso demoró tanto, porque yo siempre estuve ahí, pero tenía que ver en qué momento quién estaba de presidente y quién no, quién estaba en la Comisión de Constitución y quién no, qué gente me apoyaba, ¿no? Además, hay una
Me acuerdo que pasó lo mismo con los hijos de Álvaro Quijandría, que también fue insultado, ganaron una acción. Y te decían, pero ¿ya qué importa? Si ya murió. No. No, no es así. Al contrario. Porque no solamente que ya no está, ¿no es cierto? Y entonces ahí con mayor razón uno es el que tiene que estar ahí para que las cosas sean como deben ser y su nombre quede donde debe quedar. Rosa María, porque... ¿Hay un sentido histórico que te preocupa? Muchísimo. Que la historia no registre que hubo una reivindicación. Exacto, o sea, yo necesito que el Congreso publique las obras de Javier, haga acciones concretas, ¿no es cierto?, de ponerlo en el lugar que corresponde. Mira, cuando se negaban a acatar la sentencia, me ofrecieron todo, Rosa María. Le ponemos un busto en la entrada, te publicamos todo, pero ya deje eso ahí. Entonces yo le dije, no, justamente hay que comenzar por donde hay que comenzar. Ustedes tienen que acatar no solamente la sentencia, sino porque es justo. Ustedes se portaron como unas basuras con Javier Descanseco. Fueron ruines, mezquinos. Lo que hizo Mauricio Mulder en esa época fue algo que yo me sorprendía porque no pensaba que Mulder iba a ser capaz de esa bajeza. Siendo Cuando me lo he profesional, encontrado, ¿no? cuando me lo he encontrado y lo he encarado, me ha aceptado. Me ha hecho, sí, pues, no atacó a Alan García toda su vida. O sea, venganza purita. Y lo de Nadine Heredia mandando votar a las congresistas. Bueno, ella pues, desde que Javier, desde que se inició el gobierno... Y Javier se fue. Y bueno, pero Javier se va, pues, Rosa María, ya en un momento en el cual ya era imposible quedarse. Porque primero que no habían reuniones de bancada, segundo que no se trabajaba el plan, tercero que no había mínimos de coordinación, todo se digitaba desde Palacio. Y lo digitaba Nadine, porque ya antes estaba ocupado, entre comillas, gobernando. Entonces, no había una bancada. Esa es la realidad. No existía una bancada. Había grupos y había mucha gente descontenta que, bueno, después se fueron yendo. Entonces, y finalmente, muchos que no se terminaron yendo, pero que estaban sumamente... No, finalmente se desmembró todo, pero, digamos, acusan a Nadine Heredia de haber mandado o incluso a votar a sus propios congresistas. No, pero eso no lo acusan, eso nosotros tenemos absolutamente la evidencia, nos los han confirmado. ¿Por qué este odio de Nadine Heredia a Javier Descanseco? Porque Javier se fue, pues, Rosa María. ¿Eso tú ella, yo creo que ella tiene un desquiciamiento temporal, espero que ahora ya esté aterrizada por la realidad, y se la creyó. O sea, se creyó que iba a estar siempre donde estaba, claro, y que ella era la presidenta, y que con ella se negociaba, y que como Javier nunca pasó por ella, ni nada, y con Humala muy poco también, las pocas veces pudieron hablar, entonces ella parece ser que la inexperiencia, la falta de madurez política, porque esta gente tampoco es que viene de política de nada, ella de cantar en la universidad Silvio y Pablo y casarse con el señor Humala y acompañarlo en Colcumba, además cuando dice que ella lo animó porque él no quería, no sé si la entrevista famosa que es reveladora, ¿no? De esta cosa del yo en medio del todo, ¿no? Y ella no toleró eso, entonces sí, no solamente llamó, sino que obligó a Ana Jara y a la señora vicepresidenta, ahora congresista, la de Piura, ¿cómo se llama? Marisol Espinosa. Marisol, a que vayan. Y que voten. Y que además hay de celadoras. Y ahí hubo gente que se fue o gente que dijo que no votaban contra Javier, porque la bancada había acordado el día anterior, por supuesto, votar en contra de la sanción. Creo que Daniela Bugatás no votó contra Javier, ¿no? No sé, no me acuerdo. Algunos se abstuvieron, otros se fueron, como tú dices. Sí, y otros simplemente acataron por convicción o por temor o por lo que fuera. Pero el que movió todo fue el fujimorismo y Mauricio Mulder. Bueno, el fujimorismo detrás, porque utilizó a Lapra. Claro. Era muy cómodo, ¿no es cierto? Y Mulder cumplió un papel desde la Comisión de Ética y luego... Pero, mira, los 4 priistas se salieron en la votación. Sí, claro. O sea, como siempre, ellos saben hacerla completa. O sea, empujan la cosa, te ponen el pastel delante y cuando se está cayendo la torta se van. Entonces, pero bueno, ya los conocemos, ¿no? Esperemos que ahora con estos destapes de la bajada. Sí, no, hoy día tenemos bastante para conversar. Salgamos de AG. Sabemos que te vas a otra entrevista radial, pero queríamos saber, hoy día hay un homenaje a Javier Descanseco. Bueno, sí, tratamos todos los años en esta fecha de recordarlo especialmente. Hemos editado un libro con 4 proyectos de ley, pena no haberte traído un ejemplar, pero bueno, está saliendo la imprenta al mediodía, sobre temas laborales, que fueron 4 proyectos de ley que sintetizaban mucho proyectos anteriores que Javier había venido trabajando sobre negociación colectiva, sobre derecho a la sindicalización, sobre la oficina de previsión, ¿cómo se llama?, de las pensiones, la ONP,
y uno muy importante sobre el sueldo mínimo. O sea, cómo manejar el tema del sueldo mínimo. Entonces, esos proyectos son comentados en este libro por Carlos Blancas, a quien aprovecho de darle el pésame porque sé que ha fallecido su esposa, no he tenido oportunidad de verlo personalmente. Javier Neves, que son 2 exministros de Trabajo, Javier Mujica, que siempre fue asesor laboral de Javier, y un joven laboralista que no siendo abogado es como si fuera, que es Enrique Fernández Maldonado, que también trabajó con Javier. Y bueno, van a participar en el panel de presentación compañeros de la CGTP y de otras federaciones. ¿Dónde se va a realizar este acto? Y bueno, tú sabes que tenemos un busto muy bonito en Jesús María, en un parque. El Parque Bausotti Mesa, hace 2 años construimos este busto, que es muy lindo en verdad. Que la municipalidad La municipalidad me permitió usar el parque. ¿Ya? Sí, el alcalde Bringas me acompañó en la idea y me ofreció un parque muy grande, pero yo preferí ese más chiquito porque en verdad es muy bonito. Cerca al Campo Marte, una zona muy agradable. Tranquila. Muy tranquila y nosotros no queremos grandes cosas, sino las cosas que deben ser, como deben ser. Entonces en ese parque va a ser la presentación hoy. Y también vamos a presentar... Parque Bausotti Mesa en Jesús María. Jesús María, queda entre Talara y Pachacútec. Ya. Ahí al costado del jurado. 6 de la tarde. 6:30 de la tarde. Okay. Y vamos a presentar el avance de un documental que estoy haciendo sobre la vida de Javier desde la universidad hasta la Constituyente. Yo tengo un montón de entrevistas con él y tengo el archivo. Me encantará. Me encantará, te voy a agradecer muchísimo. Voy a buscar, te busco todo el material. Agradecer. Entonces, bueno, vamos a hacer esa presentación. Es un avance de un documental más largo, pero hemos rescatado 10 minutos. Si quieres ver la parte de combativa, están en esas entrevistas. Por supuesto que sí, bueno, nos tenemos que despedir. Mucho. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Liliana Apanizo, a los hijos de Javier Canseco y a todas las personas de su familia, a sus hermanos, a su hermana. A mis cuñadas maravillosas. Que son personas buenísimas. Y las conozco personalmente, además a la tía Mari, que siempre lo acompañaron, que lo quisieron mucho, a pesar de estar en orillas políticas muy distintas. Así es. Pero que siempre tuvieron esta vinculación familiar muy humana. No, y Javier siempre estuvo al lado de ellas, tú sabes, siempre. Así es, siempre, en todo momento. Bueno, nos vamos a la pausa. Muchas gracias. Y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa. Volvemos. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana, 43 minutos. Rosa María, hoy las portadas nos traen algo bastante peculiar. Mira, Alan vuelve. ¡Qué barbaridad! Además, se ha puesto locuaz. Lo cual es impresionante. No, interesantísimo, porque ya el caso García comienza a tomar forma, porque, bueno, tenemos un problema de prensa, eso hay que decirlo con claridad. Deberíamos tener pues un buró de periodistas peruanos en Brasil, trabajando con la prensa brasilera, ¿no es cierto? Aunque sea hacer una especie de sindicato de periodistas peruanos. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo la información a cuentagotas por periodistas brasileros que nos dan como el remanente de sus investigaciones, que son mucho más importantes y que interesan a la política brasilera. No están soltando todo, obviamente. Obviamente, pero no porque... Es porque les interesa menos, están concentrados en sus temas de Brasil. Entonces, Ojo Público ha sacado bastante información en colaboración con colegas brasileros y también IDL Reporteros y con Boca P. O sea, las páginas web de periodismo están sacando más periodismo, ¿no es cierto?, que el resto. Pero a lo que voy es a lo siguiente, o sea, hoy día la República trae en portada 4 procesados por caso Lavallato, mencionan a Alan García. Estamos hablando de ejecutivos de Odebrecht, de Galbao Ingeniería, UTC, OAS, Engevix y Constran dijeron al juez que reunirse con Alan García Pérez fue decisivo para sus proyectos. En tanto, la constructora Odebrecht confirmó que hizo pagos por $711,000 en la campaña municipal del año 2014. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora, claro, la reacción de Alan García desde Madrid, que vive en un barrio bello. ¿Has visto dónde vive? Sí. Bien bonito. Le han encontrado la dirección, el teléfono, todo. Bien bello. No sabemos quién lo paga. No, sí sabemos quién lo paga. Lo pagamos todos nosotros. Pero en fin. A ver. Dice, primer tuit de García. De hace una hora. De hace una hora. Que el aún no presidente Torrijos, Fidel Castro y un político brasileño me ayudaron tras el autogolpe del 5 de abril. ¿Quién inventa todo esto? Nadie lo está acusando de eso. ¿Ya? Siguiente. Y ahí pone una toma de América Televisión. Dice, conclusión, Dirceu y Engevix no hicieron ningún negocio. Lo declararon en América TV el 2015. Claro, no hicieron ningún negocio, pero vinieron a abrir puertas.
¿Ya? Entonces, bueno, cuando uno abre puertas, pues a veces hay que pagar peaje. Y luego termina diciendo lo siguiente, pero bien serio, ¿ah? Sin pruebas, solo queda embarrar. Recibí a todas las empresas que decidían invertir en el Perú. Ninguna me sobornó ni coimió. Punto. A otros sí. Esto no es un decir, esto es una afirmación. Entonces, que diga quiénes. Así es. Porque si él lo sabe, y sucedió durante su gobierno, o sucedió, digamos, a sus espaldas y él se hizo el loco, o sucedió porque él mandaba que sucediera. Que diga quiénes son. A otros sí. Entonces, si es a otros sí, ¿a quiénes? ¿Quiénes son? O sea, así, muy bien, a otros sí, ¿a quiénes? Que afirme, pues, que complete la afirmación. Nombres, pues. No estamos hablando, ojo, de la bandita del MTC que está presa en Lurigancho, ¿ah? ¿No? No se puede acusar así, de que dé nombres. Nombres, pues. No es la primera vez que menciona ese término, a otros sí. A otros sí, a otros sí, habrán. Habrían. Esta vez sí lo ha afirmado. Así, ¿no? así es, nombres. Esta es una afirmación, no es un condicional. Nombres, pues, ¿no? Y está bien fregada la situación de García, porque claro, él puede controlar todo el Poder Judicial peruano, pero no puede controlar todo el Poder Judicial brasilero, menos en un contexto en los cuales los que venían a visitarlo están todos presos y se están negociando su libertad. Así es. Así es. Bueno, tenemos para hablar del caso de Odebrecht justamente y de las coimas en la Municipalidad de Lima al regidor Hernán Núñez, que justamente en ese periodo terminó siendo teniente alcalde por un tiempo, y vamos a ver qué pasó. Regidor Núñez, muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? ¿Cuánto gusto? Bueno, las fechas de las coimas son bastante particulares. Una de ellas es el 3 de octubre del 2014, como 3 o 4 días antes de las elecciones municipales, donde era evidente que el señor Castañeda Alonso ganaba por 50% la elección, ¿no es cierto? Y muy atrás está el señor Cornejo, y muy atrás, en tercer lugar, la señora Susana Villarán. Por lo tanto, si una coima que se paga en octubre, a 3 días de las elecciones de Rutas de Lima, ¿a quién se le puede haber pagado? Pregunto, ¿usted qué información tiene? A ver, en efecto, los informes que se han hecho públicos, entre ayer y antes de ayer, señalan unos pagos que habrían llegado en el contexto, como bien señalas, previo a las elecciones de la alcaldía, y si bien se da en el último trimestre de la gestión de Susana Villarán, hay que recordar que precisamente ella ya estaba de salida. Entonces, ahí habría que hacernos una pregunta absolutamente legítima, que si el modus operandi de estas empresas brasileñas era generar buenas migas con quienes ejercían gobierno y poder, ¿para qué iban a realizar un pago en una gestión que ya estaba de salida? Sino más bien podría haber sido una dádiva dada en el marco de una autoridad entrante. Recordemos además que hay antecedentes sobre esto. El caso de la señora Giselle Segarra con la empresa OAS. Exactamente. Antes de que el alcalde Castañeda asuma funciones, ellos ya estaban negociando por intermedio de esta emisaria de financiar Río Verde, y que luego esa plata que hoy sabemos pasó al bypass, un bypass que, dicho sea de paso, la Contraloría ha determinado que no tiene expediente técnico y por lo tanto no se puede saber el costo real de la obra, lo cual es Ahora, absolutamente entonces grave. usted puede afirmar, señor Núñez, usted puede afirmar que la administración de Susana Villarán, ni ella ni personas cercanas a ella, recibieron de Odebrecht 711,000 dólares, perdón. Yo no dudo de la honestidad de Susana Villarán, en eso quiero ser absolutamente claro, y además hay que entender también, creo, los antecedentes de la firma del contrato, porque claro, se quiere personalizar el contrato como si hubiera sido una decisión única y exclusivamente de Susana Villarán, cuando esto pasó en 2 oportunidades por el Consejo Metropolitano y por las comisiones que conforman el Consejo. Recordemos además que este proyecto fue presentado de una manera inicial al término de la segunda gestión del alcalde Castañeda. Luego entra a discusión del Consejo Metropolitano, ya cuando Castañeda no era alcalde, sino cuando había asumido Susana Villarán. Se debate en las comisiones del Consejo, se aprueba por unanimidad la declaratoria de interés,
pasa el plazo que establece la ley, y al no haber una propuesta alternativa ni que supere a la inicial, el Consejo decide adjudicar esta obra al consorcio que había presentado la iniciativa de Ruta Así de Lima. es. Decir, Ahora, previo a la firma del contrato hay dos decisiones del Consejo Metropolitano, que está conformado no solamente por el partido con el que ganó la señora Villarán, sino que está el Partido Popular Cristiano, están los regidores del Pastor Lai, Somos Perú, en fin, había una variopinta conformación del Consejo Metropolitano, incluso estaba dos regidores de Solidaridad Nacional, que son el hijo del hoy alcalde Castañeda y el esposo de la señora Juárez, el regidor Danós, en ese momento. Entonces, ahora, hay que decir dos cosas. Que el Consejo aprobó eso también motivado por algo irregular, lo cual creo me parece forzar un poco una figura. Ahora, lo que dice la fuente de Convoca es que hay varios pagos. Empecemos. El 3 de octubre, el que acabo de mencionar, del 2014, $290,000. Según Odebrecht, esta es plata para campaña. No han dicho para la campaña de quién, pero han dicho que es plata de campaña. Y usted sabe que, lamentablemente, en el Perú, por un pacto entre los partidos políticos, la plata de campaña no está sujeta a fiscalización penal, lamentablemente, ¿ok? Pero sí, si hay una contraprestación indebida, obviamente sí. Pero lo han dicho para la campaña de quién. Y luego, el segundo pago, ese ya es más interesante. Es un pago que procede en febrero del 2014, cuando la administración Villarán ya había terminado y estamos en plena administración Castañeda. Se trata de $420,168 de febrero de 2014, también en relación con la Ruta de Lima. Y además es la misma planilla donde aparecen los $2.4 millones para el señor Félix Moreno del Callao, ¿no? Entonces yo estaba pensando, ¿no? El Callao era más carito que Lima. Estos de Odebrecht tenían un sistema de jerarquización de la cosa bien extraño, ¿no? Pero en fin, le das 2.4 a Félix Moreno y le das 3 millones a Humala. Bien en menos lo tenías a Humala, pero en fin. O muy en más lo tenías a Félix Moreno, no sé. Pero lo cierto es que las cantidades suman, en el caso de Lima, $711,000, pero divididas. Una el 3 de octubre de 2014, otra en febrero, ¿no es cierto? Del año, la de febrero de 2014... es también en plena administración Villarán. Y esa es rara. En los primeros meses del último año. Exactamente. Esto lo ha declarado la secretaria ejecutiva María Luisa Tavares al jefe Fernando Mictaxio da Filda, conocido como Waterloo. En este correo se señala un pago de $420,000, también en relación con la obra Rutas de Lima, al sobrenombre Budián y al nombre clave Tapete. Entonces tenemos que saber quién es Budián y quién es Tapete. Tapete tiene que ser alguien que lo tenía bien tapado, ¿no es cierto? En efecto, yo creo que... febrero, discúlpenme todos los oyentes, yo pensé que estábamos hablando del año siguiente. No, es en plena administración Villarán, al final de la administración Villarán. Un pago en febrero, un pago en octubre. El de octubre obviamente ya no era para la administración Villarán, eso me queda claro. Pero el de febrero sí, a Tapete. Falta identificar habría que ver quién es Tapete. Finalmente, cuáles son las condiciones en las cuales se han realizado estos pagos. A mí me parece un anuncio bastante saludable que la exalcaldesa Susana Villarán, como lo ha señalado en su cuenta de Facebook, está allana en las investigaciones, está acudiendo a todas las situaciones que Fiscalía le está realizando, no ha salido del país, ¿no es cierto? Entonces, incluso ha señalado que sus cuentas bancarias y secreto de comunicaciones están ahí también para que las escudriñe. Me parece una medida absolutamente saludable que ella sea una de las principales entidades. Ahora, todos sabemos, regidor Núñez, todos sabemos que Susana Villarán es una persona que vive muy austeramente, no tiene ningún signo exterior de riqueza, como yo digo siempre, tiene más bien signos exteriores de pobreza, o sea que vive modestamente. Si abren su cuenta dirá disculpen la pequeñez, ella no tiene pues un dinero robado, eso me queda clarísimo, pero sí es posible que Tapete sea un gerente, por ejemplo, que facilitó algún tipo de tramitación. ¿Eso es posible? Podría darse el caso. Yo creo que dado el modus operandi de estas empresas brasileñas no hay que descartar ese escenario. Reitero, yo no dudo de la honestidad de Susana Villarán, pero habría que ver si algún mal funcionario intentó aprovecharse de esa situación. Ahora, creo que también es importante poner en contexto
qué cosas contemplaba el contrato original y después las modificaciones que se han realizado, porque las modificaciones que se han realizado en realidad son cambios sustanciales al contrato que la actual administración de Castañeda Alonso, que los ha hecho además, no los ha comunicado públicamente. Enumeremos. El primero, se ha otorgado el 4% de los peajes que quedaba para EMAPE, se los han dado a Rutas de Lima. Hay un acuerdo preliminar de ampliar la concesión a 2 años. En ese mismo acuerdo preliminar señalan que le dan 20 millones desde el municipio a la empresa para poder pagar a todos los afectados por el trazo. Claro que ahora son más porque la actual administración decidió hacer modificaciones en el trazo de la carretera central. Permitieron implementar el peaje antes de Puente Piedra, antes de lo que señalaba el contrato, y como contraparte les permiten anular la obra de Canta Callao, con lo cual anulan la inversión que estaba obligada por contrato a hacer la empresa. Entonces hay una serie de modificaciones que, a mi modo de ver, lejos de favorecer los intereses de la ciudad, favorecen los intereses de la empresa. Entonces habría que ver incluso, y eso creo que las investigaciones deben ayudar a esclarecer, si es que los vínculos, como en el caso de OAS con Giselle Segarra, no se remontan a mucho antes, digamos, de la elección del alcalde Castañeda, sino que podrían haber sido con anterioridad. Por eso creo que es importante que las investigaciones determinen finalmente quiénes son estos nombres que se dan en clave, ¿no? Y el grado de responsabilidad, si es que eran funcionarios públicos o si es que hablaban a nombre de una posible autoridad que iba a ser elegida, porque en febrero del 2014 también las encuestas daban un favorito o como posible ganador al entonces candidato Castañeda. Entonces creo que sí es importante esclarecer eso, considerando además los antecedentes de OAS y Giselle Segarra, ¿no? Que eran conversaciones que venían de mucho antes. Claro, los WhatsApp fue lo primero que se supo, pero antes de los WhatsApp hay una conversación donde le dice... No dudo que hay no hay dudo que Castañeda esté involucrado en el asunto, si tenemos el antecedente de OAS. Lo que falta esclarecer es si hay alguna gerencia que intervino en el periodo de Susana Villarán que corresponde a la contraseña tapete. Porque eso es lo que nos falta saber. Y aparentemente por estas declaraciones sí. Puede haber alguien que se llevó sus $400,000, los guardó en un cajón y está esperando su oportunidad para gastarlos, ¿no? Eso puede haber pasado. Bueno, muy bien, regidor Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, la pausa final del programa, y regresamos en un minuto. Volvemos. Gracias por la oportunidad. Gracias. Ocho y 59 minutos. El fujimorismo no ha quedado muy contento con las explicaciones del ministro del Interior, Carlos Vaz Sombrío, sobre este tema de resguardo de la marcha del Movadef. La verdad es que es una excusa para censurarlo. Se iban por él. Y encontraron la excusa. Ahora, felizmente en la mañana escuché al congresista Tubino, que miren, normalmente dice cada pachotada, pero esta vez me pareció que estuvo muy sensato, diciendo que tampoco se le podía dar el gusto a Sendero Luminoso que cada vez que hagan una marcha se bajen al ministro del Interior. Razonable. Me parece la cosa más razonable que he escuchado. Porque eso es lo que hay que tener en consideración, que va a ganar Sendero Luminoso. Entonces Sendero Luminoso sale, hace una marchita idiota en el centro de Lima y censuran a un ministro. Y censuran a un ministro. ¿Ya? Entonces eso significa que ¿quién gobierna acá? ¿El fujimorismo o Sendero Luminoso? Entonces, que miren bien lo que están haciendo. Ayer Lourdes Alcorta ha sido muy malcriada con el ministro, igual que el señor Becerril, al punto que Luciana León estaba incómoda ¿ya? Pero la verdad es que hay un problema con el tipo penal, que eso hay que explicarlo largo. Miren, en el Perú tenemos una definición en la Constitución que dice no hay delito de opinión. O sea, yo puedo opinar en mi casa que el señor Aymar Guzmán es un héroe de la patria. Lo que no puedo hacer es salir y exaltar su figura y decir que un delincuente condenado, cualquiera que este sea, incluido el terrorista, un delincuente condenado es un prohombre, es una figura a imitar, tenemos que ser sus seguidores, somos parte de su partido, ¿no es cierto? Como no solamente se hace con Aymar Guzmán, sino también con Alberto Fujimori, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque el tipo de apología de delito está muy abierto y es muy complejo de aplicar. Entonces, lo que propone la bancada, el señor Tubino ha propuesto un proyecto de ley para regresar de nuevo al tipo apología de terrorismo. Pero de nuevo les explico, es muy complicado mezclarlo con el delito de opinión. Lo que no se puede permitir es que el terrorismo
que avanza en estrategias muy claras, porque fíjate, cuando estás en la cárcel tienes tiempo para pensar, ¿no es cierto? Esto está muy bien pensado. Entonces avanza poco a poco y quiere volver a avanzar sobre gente joven. Entonces efectivamente hay que insistir en nuestra capacidad educativa, explicar a la juventud que los totalitarismos son malos, que le han costado sangre al Perú muchísima, que estas guerras no tienen ningún sentido, etcétera, etcétera. Pero meter de preso de nuevo, ¿no es cierto?, a los abogados de Miguel Guzmán, y no creo que sea suficiente, porque ellos no van a cambiar su manera de pensar. Lo que tenemos que evitar es que persuadan a otros de su manera de pensar. Eso es. Pero me da mucha pena. Basombrío está en la mira, por supuesto, de hace mucho tiempo. Basombrío está en la mira de, ¿cómo se llama esta gente? De todo el fujimorismo, sí, ¿no? De Lourdes Alcorta, que ahora está preocupadísima, como dice Augusto Álvarez, por los derechos humanos. Está preocupadísima, ¿ya? Entonces yo me alegro mucho, ¿no? Pero antes no. Y la verdad es que hay que tener un poquito de cabeza fría antes de hacer una estupidez como esta. Que Sendero Luminoso ahora, cada vez que hace una marcha, se baja un ministro del Interior. Cortesía de Keiko Fujimori. No, entonces, la verdad que un poquito de inteligencia emocional les haría bien. A pensar más. A pensar más, pues hijo, a pensar más. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, cuídense. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.